encima y sobre todo para poder saber y reconocer que nuestro Señor Jesús siempre está con nosotros. Voy a compartir unas diapositivas que básicamente había confeccionado para el tema del día de hoy, pero era un tema que definitivamente tenía ahí como quien dice guardado, pero realmente hubo la oportunidad y hubo el espacio para poder compartir el tema incluso el día sábado. Estuvimos compartiendo en la comunidad de San Juanito y prácticamente el reto fue para con los jóvenes que participaron, para esos 21 jóvenes que obviamente me ayudaron también a moldear el tema, sobre todo porque lo importante creo que se dio no necesariamente en el evento, sino lo que sucedió después del evento. Y es un poco lo que quiero compartir como parte de la experiencia, lo que experimentamos varios de los que estamos aquí esta noche hacia ese ministerio que tuvimos presenciando el día sábado en La Pintada, principalmente en la comunidad de San Juanito. Y hemos querido llamarle a esta reflexión, a esta catequesis, esa invitación que nos tiene preparado nuestro Señor Jesús y que día a día nos hace el llamado, un llamado que definitivamente es a la conversión, un llamado a poder convertirnos a través de la fe, que esa fe no sea una fe sin obras, sino al contrario, podamos dar testimonio de fe, testimonio de servicio a quienes más los necesitan. Y hemos querido también acompañar dentro de esa invitación a la conversión, casualmente lo que se hablaba de lo que son los frutos de esa conversión, porque así como pensamos en frutas, pensamos en árboles, en tallo, en raíces, qué delicioso, qué buen sabor le hace a uno después de probar este tipo de frutos en donde prevalece la alegría, prevalece la comunión con nuestro Padre Creador, con su Hijo que salva y también esa comunión que nos guía el Espíritu Santo. Así que también igualmente no es algo que en su momento dado mucha gente piensa que es algo muy interno de la persona, pero eso que está dentro de nosotros también tiene que salir, también tiene que manifestarse. Debe haber una epifanía principalmente de esa conversión, eh, como lo dice el Nuevo Testamento, doblando rodillas, pero también proclamando con la boca el señorío de nuestro Señor Jesús. Entonces yo quisiera poder compartir algunas preguntas y de hecho eh, vamos a terminar con una de ellas, donde el tema lo comienzo yo, pero también tengo la oportunidad y el espacio de poder que ustedes también compartan conmigo e igualmente emitan su opinión sobre el tema, porque definitivamente que la conversión para mí es la razón de ser de la iglesia. Para mí la conversión igualmente es el fruto que se da cuando Café con Dios como comunidad inicia procesos de evangelización. Entonces, es un fruto delicioso, es un fruto que también da mucho trabajo cultivarlo y es lo que queremos poder compartir el día de hoy. Así que vamos a tener algunas ideas de qué es esto de conversión, qué representa para ustedes el término conversión, cuál es el lugar que debe tener esa conversión en nuestras vidas, cuáles son esos frutos que todos aspiramos a tener, pero también aspiramos a poder preservar esos bienes de lo que es la conversión. Y para iniciar, como quien dice, de atrás hacia adelante, la pregunta que al final va a quedar en manos, en la boca de cada uno de ustedes es, y una vez que a medida que vayamos avanzando, vayan recordando y experimentando esos momentos que solamente son suyos de cómo ustedes fueron eh, convertidos a los pies del Señor, también se pregunten qué han hecho con esa conversión, ¿no? Y es un poco la intención de eh, la meditación de hoy, lunes. Bueno, quisiera un poco poder tratar de compartir
no solamente una definición, sino también una experiencia, que fue la que vivimos el día sábado 18 en la iglesia de Santa Cruz, eh, en San Juanito. Y yo creo que lo importante y lo que tratamos de comunicar en ese momento, y obviamente se los planteo a ustedes, es que al final del día la conversión, sin duda, es un cambio. El tema aquí es que no es un cambio cualquiera, es un cambio que aspira a poder girar no solamente nuestra mirada, sino también nuestros corazones, nuestras mentes hacia el Señor. Entonces es un cambio profundo el experimentar la conversión. Le comentaba yo a los jóvenes que hay dos partes del cuerpo que constantemente están involucradas en ese proceso. Por un lado está nuestro corazón y por otro lado está nuestra mente, en donde un cambio profundo implica que nuestro corazón está llamado a amar cada vez más, a sentir ese amor que otros nos brindan, pero también nosotros poder amar a los demás. Y por otro lado, la mente en la conversión implica también una especie de recordar, de revivir una cantidad de experiencias, de cómo nosotros mantenemos ese vínculo con nuestro Señor. Por lo general, cuando pensamos en el corazón, nos llega a nuestra mente el amar o el desamar, y cuando hablamos de la mente, el recordar versus olvidar. Entonces, una de las cosas que debemos tomar en cuenta en la conversión, y ahí lo estamos viendo en el slide para que quede claramente tipificado, es que es un cambio profundo de nuestra mente, de nuestros corazones, donde buscamos alejarnos del pecado y acercarnos cada vez a Dios. Cuando uno lee a San Agustín tiene lo que yo llamo una definición muy atinada de lo que es el pecado. Y dice San Agustín que el pecado no es más que alejarse de Dios y acercarse hacia aquellas cosas que son del mundo. Entonces, si utilizamos esa definición muy atinada de San Agustín, realmente la conversión sería lo contrario. Sería ese giro de 180 grados en donde tenemos un objetivo, tenemos un target, que es poder llegar a Dios y alejándonos cada vez más de las cosas, de los ídolos, que por muchos años nos gustaba estar con ellos, pero que ahora no tenemos mayor opción y siempre queremos estar en la vida y también que reine nuestro Señor Jesucristo eh, en nuestras vidas. Porque una de las cosas y uno de los frutos para mí más importantes de la conversión es el orden. Y el orden es fundamental porque en un lugar, en un país, en una vida donde en su momento dado hay un desorden de poder, obviamente lo que se busca es un orden político, donde yo sea desordenado, por ejemplo, con mis finanzas o la manera como manejo los recursos que me da el Señor desde el punto de vista económico. Entonces, lo que yo aspiro a tener como fruto también es un orden en lo económico. Y el tema de la conversión para mí es, en cierta manera, la razón de ser de la iglesia y es un fruto de la evangelización. Estoy casi seguro que Café con Dios es su razón de ser también. De hecho, si nos vamos a las escrituras y quisiéramos recordar la lectura del Evangelio de Marcos, creo que es capítulo 1, versículo 15, ahí vemos cuál es la primera predicación de nuestro Señor Jesús. Y dentro de la predicación, o esa primera predicación que nos lo narra el Evangelio de Marcos, Jesús básicamente resalta tres elementos que todavía se mantienen vigentes. O sea, la primera predicación de nuestro Señor Jesús habla primero de que el reino se acerca. El segundo elemento tiene que ver específicamente con lo que se refiere a convertirse. Y el tercer elemento es crean el Evangelio. Es lo que nos narra el Evangelio de Marcos.
pero ya desde que Jesús empieza su misión en Galilea, ya va sentando una serie de pautas y dentro de esas pautas básicamente está la conversión, tomando en cuenta que esa conversión es necesaria para edificar el reino de Dios, que para poder edificar el reino de Dios es importante convertirse y sobre todo no podemos hacer nada de lo anterior si no creemos en su palabra, no creemos en su evangelio. Por eso la primera predicación de nuestro Señor Jesús, y ahí se lo pongo en el slide, para mí es de gran revelación. Marcos 1:15, el reino está cerca, arrepiéntanse y crean el evangelio. O sea que ya desde su concepción, la conversión siempre fue un elemento fundamental, importante en nuestra relación y que de hecho cambia nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación con nuestras familias, porque desde un punto de vista bastante sencillo, más alcanzable a los jóvenes, es nuestra primera relación con Dios, es el inicio de esa amistad, es esa vinculación que nos hace libres de poder acceder a ese amigo incondicional que es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, así mismo como tenemos a través de Marcos lo que vendría a ser la primera predicación de nuestro Señor Jesús, si tuviéramos que pensar en el primer sermón de la iglesia dentro del marco del tiempo que estamos actualmente de Pentecostés y nos fuéramos a Hechos de los Apóstoles, en este caso el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, va narrando un poco de esa homilía de Pedro, ¿no? El primer papa, como decíamos que era una de las preguntas que se le estaba haciendo el día del evento. Y a pesar de que ese sermón de Pedro es bastante extenso porque son varios versículos, lo que más llama la atención es que cuando la gente termina de escuchar a Pedro, le preguntan a él y a los apóstoles, bueno, está bien, el sermón estuvo muy bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde le entra el agua al coco, como decimos en buen panameño? Y una de las respuestas, en este caso particular, que da Pedro, es que lo importante o lo que tocaba hacer posteriormente, y miren en este caso las coincidencias y definitivamente que más que una coincidencia es una lección de vida, Pedro los invita a convertirse. O sea, otra vez la coincidencia que tenemos con la primera predicación de Jesús, con la predicación que hace Pedro en el Pentecostés, y acto seguido dice, conviértanse y bautícense en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque de esa manera serán redimidos de sus pecados. Un poco parafraseando Hechos de los Apóstoles, en donde está la carta de nacimiento prácticamente de nuestra iglesia universal, nuestra iglesia católica, y cómo la conversión es la pieza clave en estas primeras prédicas. De hecho, tengo otra cita también de muy conocida, bueno, para aquellos que son estudiosos de las encíclicas papales, el Papa Pablo VI, en su encíclica Evangelii Nunciandi, dice el Papa en ese momento que eh, la razón de la iglesia es la predicación del Evangelio. Y definitivamente que es la razón de ser porque es a través del Evangelio, es a través de la conversión que experimenta cada uno de sus miembros, cada uno de sus fieles, como la iglesia nace y renace, así como también esa iglesia se encuentra y reencuentra. Recordamos también las palabras que el Evangelio nos dice que cada vez que hay una persona que se convierte, hay fiesta en el cielo. Y en este caso particular, no hace alusión a hay fiesta en el cielo porque hay un milagro, no hay fiesta en el cielo porque alguien hizo una buena catequesis o crearon un, una nueva, un nuevo tratado de teología, sino que hace énfasis en que lo importante y al final
lo que debemos poder descubrir y lo que se nos pide a nosotros es eso, es la conversión, es el símbolo de lo que realmente el Señor Jesucristo vino a hacer desde el primer día. O sea, cuando leemos los evangelios, vemos personajes eh, donde hay curación de ciegos, de sordos, paralíticos. Sin embargo, todos esos milagros, todas esas señales, todos esos signos, solo son válidos en el cielo en la medida en que haya una persona convertida. O sea, eh, Jesucristo no vino bajo ninguna circunstancia a taquillar. Jesucristo vino principalmente y realizaba cada uno de sus milagros con el propósito de que la persona que recibía ese milagro se convirtiera, pero que también eso fuera un signo para que los que estaban alrededor igualmente se convirtieran. Y esto es importante porque lo vemos en varios versículos, en varios capítulos. Recuerdo el tema de Bartimeo, un ciego que estaba a un lado de la calle, en donde en uno de los programas de Activa tu Fe, que hoy cumple 6 años de su entrada en el aire, cuando digo en el aire, las ondas hercianas radiales, en donde hablábamos de los procesos de conversión casualmente. Y este es un tema que eh, me ha ido retumbando la mente, que lo trato de lidiar mucho en la mañana, porque en la tarde o en la noche, porque es la pregunta que no solamente me hago yo, sino que ustedes también se pueden hacer de en qué momento ustedes tienen en memoria ese retrato espiritual de su conversión. Pero lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que la conversión también como cambio profundo es un cambio que también implica procesos, procesos de cambio de dirección. La conversión para mí no es una conversión que se echa para atrás, que se cae, que si yo digo que voy para tal lugar, a las semanas me decaigo y digo, no, ya voy a dejar eso, olvídate, no voy para ningún lado, yo regreso a mi camino normalmente. O sea que por lo general la conversión es un camino, es un proceso en donde ya yo tomé una decisión y tengo que mantener esa conversión. Y créanme que es difícil, no es fácil, porque uno está constantemente bombardeado con cualquier cantidad de ideas, cualquier cantidad de pensamientos, comentarios, sobre todo aquellos que se mueven en áreas profesionales, estudiantiles, saben que no es fácil mantener el camino y mantener el camino hacia la dirección, hacia la conversión, hacia nuestro Señor Jesús implica también ir con un buen ritmo, o sea, que el rumbo y el ritmo se mantengan para poder llegar finalmente a donde queremos. Parte de lo que es ese proceso de conversión implica también que la conversión no resulta definitivamente algo, como quien dice, en el aire. De hecho, la conversión es una prioridad y debe serlo no solamente como medida de dónde estamos nosotros en nuestro proceso de conversión personal, sino que también nuestro trabajo evangelizador tiene que ser dirigida hacia eso. Por eso fue la primera prédica de nuestro Señor Jesús. Por eso fue la primera prédica de la Iglesia Universal Católica. Por eso es, en este caso, la razón de ser de lo que nos pide Jesús a través de cada milagro, cada sanación, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de que sintamos poder poner la conversión en primer lugar, como lo hemos visto tanto en el tema de, de Pentecostés, como lo vimos también con nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a revisar el tema de los frutos de esa conversión. Cuando nosotros hablamos de frutos, obviamente no pensamos solamente en cualquier fruta que podamos disfrutar, sino pensamos también en los resultados. En algún momento nosotros necesitamos comprar la misión, por eso es el compromiso de que necesitamos y requerimos participar de ese proceso de conversión hacia los demás. Y eso es lo que realmente se pone en prueba
y es lo que realmente queremos que sea una fiesta aquí en la tierra como en el cielo, de que busquemos cada vez más fieles y que los postremos al pie de nuestro Señor Jesús. Entonces, esos, esos frutos de la conversión que puede ser eh, básicamente destacados. De hecho, yo cuando, producto de mi profesión, algunos saben que obviamente yo soy del área de contabilidad, trabajo muy de cerca con el tema de los impuestos y el tema de los impuestos también nos lleva a un personaje en el Nuevo Testamento que obviamente tenía una muy mala fama, que era la historia de Saqueo. Y la historia de Saqueo también para mí es un proceso de conversión, así como hay varios, ¿no? Habíamos mencionado a Bartimeo, en el Antiguo Testamento está Ruth, está Namar, está el propio Abraham, quien olvida el tema del camino de Damasco, de ese derribamiento y la ceguera que sufrió Saulo, y que obviamente es el personaje que hoy por hoy marca cuál debe ser el rol de grupos que buscan la evangelización, porque no solamente la evangelización tenemos que verlo a lo interno, sino que también tenemos que poderla manifestar, no solamente a los que están dentro del templo, no solamente para los que están como parte de la iglesia, reconocemos que esa es parte de la labor y la misión que estamos muchos llamados a realizar, pero también tenemos que ir predicando y evangelizando fuera de los cuatro muros de la iglesia, tratando de buscar todos aquellos que en su momento dado eh, sean susceptibles a entrar en estos procesos de conversión, el cual reiteraré siempre que definitivamente no es fácil. El rol que yo entiendo de Café con Dios es un rol visto no solamente desde Pedro, sino también desde Pablo, ¿no? Porque obviamente sabíamos que Pedro, su predicación hacia lo que eran los judíos, hacia la parte interna de la iglesia, pero siempre reconocemos a Pablo como el que en su momento daba el mensaje a los gentiles, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, hay toda una misión a la cual estamos llamados a realizar. Pero volviendo un poco al tema de Saqueo, para mí Saqueo, definitivamente, imagínense, una persona de muy mala fama, un cobrador de impuestos, y Saqueo tenía una pésima reputación, en el sentido de que el problema de Saqueo es que Saqueo se aprovechaba de los más débiles. O sea, imagínense el azotar al más pequeño. Son temas que, como yo siempre le digo aquí a mis hijos, el atropellar, en su momento dado, hacer sucumbir al pobre o al pequeño son aspectos que claman hasta el cielo. O sea, es algo que es intolerable incluso para muchos, para otros será algo del día a día, pero para nosotros que afirmamos el señorío de nuestro Señor Jesús, es algo completamente eh, no deseable. Parte de la buena nueva no solamente es anunciar las mismas, sino que también nosotros tenemos ese rol profético de denunciar lo que está mal, denunciar lo que en su momento dado es una violación. Y esto que hacía Saqueo era algo definitivamente despiadado. Pero es interesante cómo en el caso del Saqueo, después de haberles dicho este perfil bien rápido de ese personaje, cómo Jesús eh, entra a su casa y no solamente entra a su casa, sino que se queda en su casa. Incluso come en la casa de Saqueo y Saqueo recoge tres pasos muy importantes en la conversión y en este segundo tema que está muy ligado, que es afirmar el señorío de nuestro Señor Jesús. Si ven, Saqueo lo primero que hace es arrepentirse. Lo segundo es que Saqueo reconoce que hay un nuevo orden que se implanta en su manera de ser, en su manera de actuar, y Saqueo en este caso se compromete en este caso al final de devolver lo que en su momento dado había recogido en forma ilegal, si se le quería decir, en ese momento. Pero vemos que
al final, después de este proceso de conversión, siempre hay un testimonio de fe, en donde, como dice igualmente el Evangelio, una fe sin obras es una fe muerta, y tenemos que, en cierta manera, manifestar a través del servicio. Eh, yo siempre he dicho, y aquí en Café con Dios, todos los que estamos aquí presentes tenemos la categoría de ser servidores, ¿no? Y los servidores deberíamos ser los que en su momento dado animamos al pueblo de Dios y al que no es de entrar en procesos de conversión. Y tenemos todo este tipo de espacios para aprovecharlos, tanto en nuestra reflexión personal como también en favor de aquellos que por lo general son los que menos piden y más necesitan. Entonces es importante esto porque definitivamente los servidores somos sujetos activos de esa relación, de esa conversión a lo cual somos llamados, y que no podemos quedarnos, como quien dice, eh, pasivos. Tenemos que anunciar en forma viva la palabra, tenemos que manifestar el señorío de Jesús. ¿Y cómo manifestamos ese señorío? Bueno, es aceptando a nuestro Señor Jesucristo, pero también el llamado a poder entregarles, mis hermanos y mis hermanitas, toda la vida. No es solamente parte de nuestra vida. A veces somos un poco mezquinos porque no queremos entregar todo lo que es nuestro ser a nuestro Señor Jesús. Queremos como entregarlo por partes, por departamentos, o por recámara, o después la sala, porque a veces nos cuesta y eso realmente no se vale. No se vale porque Él demanda de nosotros todo, y si en algún momento nosotros decidimos a través de la conversión eh, eh, aceptar que Jesús es nuestro Señor, definitivamente que estamos poniendo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras mentes, nuestros corazones, para que sea Él el que tome las decisiones. Eh, ¿Qué marinero o qué capitán o jefe de departamento puede decir que puede tomar las decisiones cuando hay secciones o personas que no le obedecen? O sea, definitivamente el control no es total, y al no ser total, entonces no se puede lograr esa transformación del corazón, esa transformación de de su mente, ¿no? Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Entonces, no es una palabra que uno escucha todos los días, no es una palabra fácil, sencilla de digerir, porque el negarse simplemente es decir, el que yo era anteriormente no es el que soy actualmente. He cambiado, he tenido un profundo cambio, eh, estoy en un proceso de conversión que me debe llevar a dejar las cosas del pasado, a dejar el pecado y irnos hacia la dirección de nuestro Señor Jesús. Un poco como lo dice también el programa de los viernes de Café con Dios: levántate y sígueme. Y si notan, esa es el testimonio de fe en donde tenemos que cargar con nuestras cruces. Yo soy salvo solamente porque esa cruz estuvo eh, y se mantiene manchada con la sangre de nuestro Señor Jesús. Y una de las cosas que traté también de comunicar el día sábado es que son muy pocos los que en su momento dado ya saben que Jesús resucitó. Y cuando digo pocos es porque nos quedamos en una resurrección. Sabemos que ya nuestro Señor Jesucristo pagó todas las deudas que teníamos, nos salvó de la muerte, ahora somos hijos de la abundancia del Padre, pero no pareciera, no pareciera, porque seguimos con la misma actitud, seguimos con el mismo camino. Parece que tendría que pasarnos algo así como pasó Saulo en el camino de Damasco, en donde prácticamente cae y en lugar de entrar en su caballo para ir persiguiendo cristianos, llega completamente ciego, sin ganas de comer, y posteriormente es bautizado. Pero si notamos, cada uno de esos personajes toma su cruz, toma sus problemas
independientemente del tamaño de la cruz que llega, pero todos coinciden en que hay que seguir al Señor. Y es lo que también se experimenta en la historia de Bartimeo, en la salida de Jericó, cuando en su momento dado también el ciego recoge todo lo que tenía y sigue al Señor. ¿Qué, eh, ¿Qué les puedo decir? Bueno, qué animado, y de hecho es el animador principal de la conversión, qué gran noticia, qué gran elemento de saber que contamos de un ayudante, como lo es el Espíritu Santo, que definitivamente es nuestra guía, es nuestro consolador cuando tan mal nos sentimos, cuando que no queremos hacer nada. Qué bien es pedir la intercesión de Dios Espíritu Santo, que obviamente es quien nos llama a fortalecernos, diríamos que nos empodera y es quien nos guía en camino hacia esa conversión, pero también nos guía en lo que les había comentado del tema de la afirmación del señorío de Jesús con nuestros labios, con nuestra boca. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará hacia toda verdad. Es en su momento dado el que está entre nosotros hasta que se dé la parucía, en donde regresará un Jesús triunfante, nuevamente liberador, pero que obviamente nos ha dejado ese consolador que fue el que esperó la Iglesia Universal para hacerse sentir al mundo. Había que esperar, había que saber en la necesidad de tener que esperar el Espíritu Santo, ese representante de la Santísima. Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, definitivamente que muchos de los que estamos aquí sentimos eh, en esa, en esa misión que tuvimos el día sábado. Por eso yo decía, más que hablar de las cosas que sucedieron en, en esa actividad en misión, también las reflexiones que se dan ya después que uno termina ese tipo de actividad misionera, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de conversar con algunos jóvenes que obviamente me dijeron que la situación es bastante difícil, hay problemas en los hogares. No pudiera decir, bueno, todos tenemos problemas, pero de cierta manera la conversión también nos lleva a ser solidarios. Para mí la solidaridad implica ponerse en los zapatos del otro. La misericordia de nuestro Señor Jesús igualmente implica caminar los pasos de la otra persona. O sea, ¿cómo podemos sentir el dolor, la dificultad, el problema, las carencias de una persona si no entablamos esa relación? Y si no, en su momento dado tampoco ponemos atención a esos pasos de conversión que obviamente hay que tomar la decisión. A veces nos encontramos eh, con situaciones donde varios hermanos, al igual que la parábola de los talentos, entierran sus talentos. Y no es lo que queremos. Realmente lo que queremos es destacar el valor de esos talentos. Los talentos, obviamente, el día de hoy los entendemos como cualidades o atributos, pero en tiempos de Jesús los talentos eran monedas, eran grandes tesoros en plata y en oro. Y obviamente nadie se le ocurriría en su sano juicio hoy pensar de que, así como dice la parábola, enterré mi talento para ver si sembrando talento salía más oro. O sea, eso no tiene ningún tipo de connotación, eh, vamos a llamarla así, de carácter natural. Entonces, nuestro Señor Jesús está ahí a la puerta para decirnos, usemos nuestros talentos, usemos esa gracia que nos da nuestro Señor de ser convertidos, de optar por un camino de alejarnos del pecado e irnos directamente al encuentro de nuestro Señor Jesús. Un Jesús que no solamente encontramos, sino que Él antes nos encuentra a cada uno de nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo
que obviamente nos transforma, nos guía, nos hace desenterrar esos talentos, porque al final lo que se quiere es poderlos utilizar. Esos talentos, el espíritu, que siempre está muy cerca de nosotros, nos da sabiduría para poder tomar las decisiones, nos consuela en momentos de dificultad, nos ayuda también a entender la palabra del Señor. O sea, nosotros estamos llamados a utilizar el escudo y también la espada, en este caso, que es la palabra, y es la que en su momento dado esgrimimos en noches de café con Dios, porque creemos y estamos convencidos que escudriñar las escrituras es algo que es nuestra opción en la medida en que leemos, en la medida en que experimentamos, en la medida en que evangelizamos, podemos decir que estamos cada vez más cerca de nuestra conversión, pero también estamos más cerca de nuestro Señor Jesús. De hecho, muchos se pueden sentir cerca de Dios por el hecho de ir a la iglesia todos los domingos o participar en diferentes actividades misioneras, pero realmente no es un tema solamente de distancia, porque si habláramos de distancia, Jesús cuando fue crucificado tenía dos ladrones a los lados. Uno recibió casualmente los frutos de una salvación, pero el otro que también estaba al lado de Jesús, del mismo Rey Jesús, eh, no experimentó nada, o sea, siguió su camino tal como lo está, ¿no? El ejemplo de los planetas que están cerca del Sol, que lo escuchaba yo también en uno de los videos, eh, el planeta más cercano al sistema solar es Mercurio, pero todos pudiéramos decir que ese planeta está incendiado, pero lo cierto es que parte de ese planeta es frío y la otra parte es caliente. Eh, Debemos procurar ser calientes. Definitivamente que la palabra dice que no podemos ser tibios, no podemos ser fríos, y de lo que se trata es poder ayudar a entender la palabra del Señor con nuestro testimonio de vida, lo que somos, porque muchos, y eso tuve la oportunidad de verlo también el día sábado, no solamente ponen atención a lo que decimos o a lo que hacemos, sino también a lo que somos, a lo que muchos ponen la atención a qué tipo de testimonio estamos dando. Eh, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios implica también, y Pablo lo dice en una carta a los romanos, cuando dice que no solamente somos hijos de Dios, sino coherederos de Cristo. O sea, es una palabra poderosa, porque no solamente nos están llamando como si fuéramos un hijo más, sino que estamos llamados a compartir la herencia de Dios, que somos coherederos junto a Jesús, donde somos parte, o sea, ¿quién se puede imaginar en su momento dado eh, ser coheredero de nuestro Señor Jesucristo? Así como yo siempre decía, ¿quién se puede imaginar tomarse un café con Dios? Bueno, es lo mismo. Eh, Son cosas que definitivamente nos llenan. El día ese que tuvimos con los jóvenes, hacíamos algunas dinámicas de grupo y algunos me comentaron ya al final el tema del uso del agua. Para mí el agua no solamente es un signo de bautismo, también es un signo de limpieza. Y yo le decía a los jóvenes, bueno, y ahí estaba Ilia también conmigo, y Lina también estaba, eh, ponía dos vasos, bueno, tres vasos, y yo los invitaba a que uno de esos vasos que estaba completamente lleno ensuciaran el agua. Y eso fue rápido, porque eso implicó la movilización de todo el mundo y todo implicaba echar tierra, echar hojas, ensuciar el agua. O sea, esa era parte de la dinámica. Y yo le decía, bueno, ¿cuántos vasos de agua se necesitarán para limpiar toda esa agua sucia? Y cogíamos el vaso y tratábamos de desbordar el vaso, tratando de limpiar toda esa suciedad de esa agua. Y no es hasta el segundo vaso cuando totalmente limpiamos por completo. O sea, al final eso es lo que nos enseña o es lo que yo traté un poco de poder transmitir en la tarde con el sol que hacía y el calor que hacía, era que realmente el espíritu a través de sus dones nos transforma, nos limpia, nos libera de toda esa suciedad
de las mentiras, de los problemas, de esa carga que quisiéramos poder dejar en el hermano de al lado, pero a veces es difícil porque el hermano de al lado también tiene sus propias cargas. Entonces, ¿cómo nosotros liberamos a través de nuestro Señor Jesús todas esas cargas? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo tomamos esa opción de seguirlo, ¿no? Entonces, ya para ir aterrizando lo que es nuestra catequesis del día de hoy, aquí están algunos dones. Muchos de ellos son, estamos llamados a gozarlos producto de la conversión. A mí me gusta verlo más desde el punto de vista de, más que los frutos de la conversión, es ver cómo la evangelización como tal tiene como principal fruto la conversión. Y ahí ustedes ven una serie de dones que el Espíritu nos lleva a servir, a crecer en santidad, como es la sabiduría, como es la ciencia, el temor a Dios y a todo lo que Él representa, pero no es un temor que nos aniquila o que nos cierra las puertas, sino es un temor a reconocer que tenemos un soberano, quien nosotros mismos hemos decidido tomar las riendas y dárselas a nuestro Señor. La piedad también como una manifestación, eh, la fortaleza, el consejo, la catequesis que día a día damos a todos aquellos que damos, que ya ustedes saben que no solamente va a ser por la gloria del Señor, sino que también queremos que haya fiesta en el cielo. Y fiesta en el cielo va a haber cada vez que haya un nuevo convertido, no necesariamente cuando hay otros 99 que no necesitaban de esa conversión. Entonces, es un poco este llamado final. Ahí puse otro versículo, Corintios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, que dice que, pero a cada uno se les es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, que tenemos ese regalo muy especial que se nos ha dado en base a nuestros diferentes talentos, debemos aprovecharlo. No nos pase como el dueño de la viña que diga, bueno, ¿qué tú hiciste con los talentos? Ah, no, yo simplemente los enterré. O, o si va a responder en qué los utilizaron, ¿no? Frutos de la conversión implica el amor, la alegría de ser libre, esa paz, ese orden que es restablecido, esa paciencia, esa bondad, esa benignidad, esas ganas de ser fiel, esa mansedumbre y ese dominio propio que es una tranquilidad que por muchos es incluso ambicionado. A veces te ven por la calle y que yo te digo de lo más tranquilo, de lo más tranquila. Y uno responde casi que a manera de piropo, yo soy hijo o soy hija de Dios. Pero yo creo que hay que detenernos y tratar de explicar un poquito más qué es eso, que no es solamente algo que se nos da en automático, sino es algo que deja de ser para algunos una religión, sino que para nosotros realmente es un modo de vida. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, en este caso, Gálatas 5, 22, 23, es la que menciona esos frutos, ¿no? Entonces, la exhortación final es, y la pregunta final que me gustaría poder que les quedara es, ¿qué han hecho ustedes últimamente con su conversión? ¿No? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de servicios están llevando a cabo? ¿Cómo están invitando? ¿Cómo les está transformando? No solamente su vida a título personal, sino también el de sus hermanos, cómo se ve fortalecida día a día su fe. Definitivamente que a través del testimonio, que es al final lo que nos convierte en testigos de amor de Dios en nuestras comunidades, cómo estamos siendo luz del mundo, cómo estamos brillando. Es imposible brillar cuando estamos encerrados, es imposible brillar si no nos damos a conocer o si nos enterramos, simplemente, ¿no? Mateo 5, 14, 16, al igual que la lectura que no la puse aquí de que somos sal del mundo, para mí son palabras de vida, lecciones de vida que nos orientan y nos dan el camino. Entonces, Jesús definitivamente en su
inmensa misericordia, nos invita a dejar nuestras cargas. Varios aquí o fuera de aquí tenemos o tienen dudas, tenemos temores, pero es la exhortación a no tenerlo más. Es la exhortación a hacer del Señor quien tome el timón de nuestras vidas. Eh, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré el descanso. Pero no es un descanso de muerte, sino es un descanso de vida. No es un descanso ausencia de guerras, no es un descanso ausencia de paz, sino que es un descanso de seguir trabajando. Finalmente, me gustaría dejar esta lectura de Apocalipsis 3:20, que lo experimentó el mismo Zaqueo y que al final cada uno de nosotros tenemos esa puerta abierta, una puerta que no tiene cerradura por fuera, porque no es que Jesús va a entrar a nuestros corazones, porque Él quiere entrar, Él está esperando a que nosotros le demos, le abramos la puerta, o sea que la cerradura está por dentro, no por fuera. Y nos toca a nosotros, como lo dice, "He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo". O sea, es la aceptación de que invitamos a nuestro Señor a nuestras casas, pero más representativamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, para que Él se quede en mí, en ustedes, para que jamás o nunca más vuelva a salir de esa habitación, que son los corazones y mentes de cada uno de ustedes. Y sobre todo porque no queremos igualmente que más nadie entre y que solamente Él esté con nosotros. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador significa rendirse a su señorío, ya lo que hemos dicho bastantes veces, de transformar nuestras vidas. Así que con esto entonces termino lo que es la meditación desde el fondo de mi corazón, de lo que representó no solamente lo que hemos recorrido por más de un año que ya prácticamente termina, y lo que nos falta por recorrer, a la cual el Señor quiere saber que todos estamos listos y dispuestos como soldados de la fe.